Ya está con nosotros la diputada Natalia Saracho, diputada dentro del bloque de Unión por la Patria y forma parte de Patria Grande, espacio político que viene moviéndose ya hace bastante tiempo en todo el país para tratar de armar lo que muchas veces reclamamos, que es, además de la resistencia, además del estar en contra, un cómo se sale de esto. Sobre todo partiendo de una base de un país que va a estar en una situación crítica cuando termine este proceso político. Por eso, creo que es por eso, y te doy la bienvenida, Natalia, primero, y arranco con esta pregunta. ¿Por eso hablan de un plan de gobierno de emergencia? Porque choca la definición a primera vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, para nosotros vemos que hay un momento, bueno, lo venían diciendo, ¿no? Un momento muy difícil donde las familias argentinas la están pasando muy mal y entendemos que el plan ya no tiene que ser solamente un plan a largo plazo, sino un plan de emergencia, ¿no? Y lo vemos porque se viene discutiendo la situación de la gente que alquila, cómo la están pasando, la gente que no puede llegar a fin de mes, la gente que está endeudada. Tiene que ver con una emergencia. Nosotros ya planteamos que tiene que haber una emergencia, un plan de emergencia para salir rápidamente cuando este gobierno se vaya en las próximas elecciones, reconstruir rápidamente con una propuesta de un consenso, por lo menos, ¿no? Y este plan que lo fueron construyendo, consultando con las bases, no es algo, digamos, que se le ocurrió a 4 o 5 dirigentes. ¿Cuáles son los puntos principales que entiendo que reflejan las principales preocupaciones también de la gente? Sí, mira, este plan, como la mayoría de los casos, yo vengo laburando en lo que es el proyecto de familias endeudadas, que lo vinimos haciendo hace tiempo, que tiene que ver con que venimos haciendo una recorrida en distintos barrios, distintos lugares del país, en distintas provincias. De hecho, la última fue en Río Gallego, y donde la situación de la familia cada vez está peor. Entonces, en base a eso, pensamos una propuesta de cómo hacer rápidamente para tener una propuesta. Gracias a Dios, en el Congreso se viene elaborando, hay más de 16 proyectos donde hay distintas miradas, pero entendemos que tenemos que trabajar en conjunto para salir con un consenso de ahí, que tiene que ver con si podemos hacerlo ahora mejor, pero si no tener una propuesta para cuando nos toque gobernar de vuelta. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en la vida de los argentinos, que hoy ya no alcanza solamente con hablar de los candidatos, sino qué vamos a hacer cuando volvamos a hacer gobierno, que tiene que ser una estrategia más allá de tener un frente amplio para ganar a Milei, sino un frente amplio para gobernar. Entonces, de ahí nosotros proponemos que se analice la situación de las familias, tener una propuesta de vivienda, de cómo vamos a hacer para la gente que alquila, cuáles van a ser nuestra propuesta. Bueno, nosotros proponemos de ver cómo regulamos de vuelta los alquileres, cómo hacemos para crear nuevo lote con servicio, cómo hacemos para urbanizar los barrios populares, cómo hacemos para crear nuevas iniciativas que tengan que ver con la vivienda propia. Y lo digo porque a mí me toca vivir en Fiorito y la situación de los barrios populares está muy complicada, pero la clase media también está muy complicada y está muy afectada. Sí. Entonces, me parece que tenemos un desafío que no es solo hablarle a nuestro sector, por el que yo vengo de la economía popular y de la representación de los barrios populares, sino ampliar un poco más, que es discutir el sistema de salud, el sistema de educación, bueno, cómo vamos a hacer. Y en base a eso venimos trabajando propuestas concretas que están abiertas todavía para poder discutir con distintos sectores, pero que me parece que la iniciativa de poder abrir una agenda ya y poder discutirla con otros sectores, tiene que ver con la responsabilidad de los dirigentes que hoy tenemos que sentarnos a discutir, y en esa agenda no podemos no hablar de Cristina, no hablar de la situación de la deuda con el Fondo Monetario, bueno, acuerdos concretos que vamos a hacer cuando volvamos a ese gobierno, que no nos encuentre en la situación anterior que votábamos todo distinto, ¿no? Dentro del Congreso. Clarísima. Te hago una consulta en esta recorrida que vienen haciendo a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la situación de las familias en relación a ese endeudamiento? Te pregunto más que nada porque sabemos los números, ¿no? Sabemos estos récords de endeudamiento, pero bueno, ¿cómo lo viven en lo cotidiano estas familias? Es muy complejo porque, no sé, yo te decía hoy que venía recorriendo distintas provincias y cada provincia tiene su particularidad. No sé, acá en lo que es el AMBA hay un problema más, si se quiere, con los prestamistas, con las billeteras virtuales. Bueno, en el sur tiene sus complejidades que decían, bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre un proyecto que tiene que ver con las boletas de luz, de gas, de agua, claro, que la gente se está endeudando de esa forma. Digo, hay un montón de formas de endeudar, pero la situación es la misma. La gente que se empieza a enfermar con problemas de salud mentales, claro, que no podés
nada, poder planificar, estás todo el día pensando que no llegas a fin de mes, que te están pisando los talones, que tenés que pagar deuda todo el tiempo y que cada vez va empeorando esa situación. Y que los contextos son distintos, ¿no? Vos acá podés no pagar el gas, pero si vivís en zona fría, lamentablemente no podés no pagar el gas. Claro. Hoy te lo cortan directamente, nos contaban las vecinas de Río Gallego, de un barrio popular que estuvimos haciendo una recorrida, y que hay muchos casos de incendio porque se empiezan a calentar con distintas formas que son muy precarias y eso tiene otras consecuencias. Entonces me parece que la responsabilidad de ir a recorrer todo el país tiene que ver justamente con venir a discutir una visión más amplia, ¿no? No solamente hablar de lo que pasa acá en la capital federal y alrededor, sino discutir lo que está pasando en las provincias que la están pasando muy mal y que yo creo que para lo que se viene también tiene que ver con esto, ¿no? Que la gente se está dando cuenta que no llega a fin de mes, que no puede pagar los servicios, que se están endeudando y que no es solamente que que no sabe manejar sus finanzas, sino que tiene que ver con el modelo económico que está planteando este gobierno. Natalia, ¿cómo estás? Sí, ahí hay un punto clave porque no son problemas sueltos, ¿no? Ni individuales, de mala administración o de que te complicaste y se te fue de las manos. Hay un problema estructural que tiene que ver con el modelo. En línea con eso, hay algo más difícil de abordar con alguna propuesta legislativa, que es el endeudamiento informal en los barrios, particularmente. Conocemos casos, y sabés, de testimonios de gente que se endeuda o con el narco o con guita del narco que circula de distintas maneras. ¿Qué están viendo ahí en el avance de eso? Mira, yo creo que lo decía la otra vez, es una situación que empeora y que lamentablemente nosotros nos cuesta mucho pensar como una propuesta para salir de esa situación porque no tienen marco legales y también porque no hay número, no hay estadística, no hay cosas. Lo que vos sabés es... No se puede regular. No se puede regular, por eso mismo hay otra forma de regular, que si el Estado está presente con educación, con trabajo, fortaleciendo los clubes de barrio, las iglesias y las organizaciones libres del pueblo, es una forma de controlar. Hoy no se puede regular y hay una realidad también que dicen que cuando el Estado no está, no queda nadie. Bueno, no es que no queda nadie. El Estado está de distintas formas. Está con la complicidad de que eso crezca, ¿no? La situación es muy difícil porque también hicimos un montón de recorrida y en eso hacíamos entrevistas para visibilizar la situación y la familia te decía, nosotros te contamos pero no queremos salir, porque claramente eso tiene represión después, ¿no? Cuando vos vivís en el mismo lugar, donde sabés que después tus pies siguen estando ahí, que están, al cuidado de Dios prácticamente, ¿no? Entonces es muy compleja la situación en un momento donde también la gente tiene que estar más fuera de su casa, más tiempo fuera de su casa porque tiene que laburar y no llega a fin de mes. Entonces me parece que todo tiene que ver con todo, que es un modelo claramente que está dejando afuera un montón de gente y que tiene objetivos claros, que es que los pibes tengan menos posibilidades. Eso se está viendo todo el tiempo y la verdad es que cuando uno lo dice no quiere decir que romantice la pobreza o la exclusión o el narco, sino que está contando una realidad. La realidad es esa, que hay pibes que están siendo cómplices de los tranzas porque le deben plata y eso genera un vínculo muy dañino, ¿no? Sin duda. Natalia, vos además hace poco publicaste un libro, entiendo que lo vas a ir a presentar dentro de unos días a España, lo cual debe ser también una experiencia importante porque siento que hay mucha atención en el mundo a lo que está pasando en la Argentina, que Milei, así como nosotros lo vemos como un laboratorio de ciertas políticas, afuera también están empezando a ver, y sobre todo están viendo cómo se reacciona ante eso. Y el caso del trabajo tuyo, pero en vos también una construcción plural de gente que quizás la política argentina no estaba acostumbrada a ver como iguales o a recibir como iguales. Me parece que es parte también de la respuesta a una propuesta política muy elitista, muy para pocos y demás. Quería preguntarte, bueno, nada, las repercusiones del libro y cómo venís viendo todo este proceso que lleva también incluso a que te inviten a presentarlo a otros lados y demás. Sí, hace un año más o menos una editorial que se llama La Independiente nos hizo una propuesta. La verdad que nosotros lo pensamos mucho, a mí la verdad que me costaba mucho decir sí, che,
pero es un ciclo que se hace de mujeres de Latinoamérica contando su experiencia, su recorrido político, su construcción. Y a mí lo que me interesaba más, a nuestro equipo y a nuestro espacio, es que no solo, o sea, se puntualiza en el recorrido y en la historia de vida que llevé adelante, pero me convenció el poder discutir la representación. Yo soy una de las que discute la importancia de la representación, no solamente en la política, sino en todos los lugares de poder, sea en los sindicatos, sea en cualquier lado de los sectores populares. Así que me interesaba eso, el recorrido de la organización, bueno, del movimiento de trabajadores excluidos, en un momento donde se está discutiendo el nuevo mundo del trabajo, las tecnologías. Me parece que no lo pudimos llegar a presentar en la Feria del Libro porque no nos dieron los tiempos, pero me pareció un desafío también poder presentarlo allá y también demostrarle que en otros lados del mundo, que no es solamente la Argentina de Milei, ¿no? Que hay otras formas, que hay otra construcción, que tenemos otro país y otras alternativas. Pero bueno, sí, vamos a tener una agenda con distintos diputados. Me interesa discutir también la agenda que tienen allá. Sé que estuvieron trabajando sobre leyes que tienen que ver con el trabajo de plataforma. Así que bueno, nada, me voy a juntar con distintos diputados. También me voy a juntar con argentinos que viven allá, que votan también. Así que el desafío de ir a interpelarlo y que nada, que tengan conciencia de lo que votan, porque después los que estamos acá somos los que sufrimos estos gobiernos, ¿no? Sin duda. Y aprovecho el pie que me das, mencionabas recién los cambios en el mundo del trabajo, la economía de plataformas, porque, si te soy sincero, tengo acá el chat y la mitad de los mensajes de gente preguntando algo que no tiene que ver con vos directamente, pero sí con tu espacio político, es la reunión que tuvo Juan Garbox con Peter Thiel la semana pasada, que se dio a conocer a través de una revista. Bueno, Juan entiendo que no está dando notas en estas semanas, pero quería saber si con ustedes lo había hablado en el ámbito partidario, porque es algo que genera mucha curiosidad. Es una figura como la de Thiel que se mueve en general en un ámbito poco transparente, entonces al tener ese acceso, muchos nos preguntamos, también nuestra audiencia, pero nosotros también, ¿a qué fue que se reunió? Obviamente vos no sos Juan, ¿no? Pero a lo mejor a ustedes sí les contó algo que todavía no nos contó a nosotros y nos podés dar alguna respuesta. Sí, estuve viendo que hubo mucha repercusión. Primero lo que quiero decir es que Juan no está de vacaciones, ni mucho menos. Juan está trabajando, bueno, lo vimos, que tiene reuniones. Lo que se tomó una pausa con el tema de los medios, que lo hace siempre, que es para alejarse, para poder pensar la política, planificar, qué sé yo. Sobre la reunión, tiene que ver con el texto que escribió el Papa hace poco. Bueno, Juan hablaba mucho sobre las nuevas tecnologías. Me parece interesante que se pueda juntar con él porque es una forma de pensar también, que nosotros queremos disputar el poder y para eso tenés que sentarte con todos los sectores. Con lo bueno, con lo malo, y es lo que hacen todos los dirigentes, pero algunos no lo muestran. Juan, así como se sientan con un cartonero de Villafiorito, se sienta con el chabón más rico, uno de los más ricos, y lo muestra. Yo creo que cuando sea el momento, o cuando retome la comunicación, se va a podrá contar todo y desarrollarlo como fue la reunión, pero no veo cuál es lo malo o por qué lo salen a pegar a algunos sectores. La reunión no fue una reunión oculta. No fue una reunión oculta. Entró caminando por el frente de la casa. Sí, no se escondió, no entró en un coche polarizado ni nada de eso. Y de hecho Juan no tiene ningún problema. Tampoco hizo prensa, ¿no? De la siempre reunión. Cuando se junta con alguien se muestra y lo dice y lo cuenta. Y yo no le encuentro los sentidos. De hecho me parece muy bien. Se tiene que juntar porque nosotros no queremos ser panelistas de la política, queremos disputar un poder y para eso tenés que saber qué piensan los demás también. Para mí hubiese estado bueno un comunicado, te soy sincero. Algo contando, se reunió con Peter Thiel por este tema, este otro tema, como dar su versión de por qué se reunió. Si no estamos todos especulando y la gente se pregunta y no sabemos bien de qué hablaron, qué sé yo. Mi opinión, ¿eh? Yo entiendo que se juntaron por eso. Sí, pero por eso digo, él viene teniendo un rol con... Puede comunicarlo. Está bien, puede ser, no sé. Bien. Sí, yo creo que eso le corresponderá a él, pero bueno, obviamente que el silencio en los medios y en la lógica de los medios permite estas especulaciones, sobre todo de un dirigente que siempre se mostró tan en la vereda opuesta, ¿no? En términos de lo que escribió el Papa en relación a frenar un poco este desarrollo, por lo menos es que nosotros tratar estamos en la vereda opuesta, ¿eh? Eso quiero que quede claro. No es que va a ser nuestro candidato, ni mucho menos, ni que planteamos eso. Lo que digo que tiene sentido que se sienta a juntar, porque pasa,
Claro. Nosotros estamos pidiendo que Juan salga a tener una declaración cuando hay un montón de dirigentes que no tienen declaraciones de que asumió este gobierno. Entonces me parece que la vara que se mide también a Juan tiene que ver un poco con el momento político, ¿no? Que está en la ansiedad y un montón de Sí, cosas. yo valoro Pero hay que vos muchos digas dirigentes y que no se aclares que pronuncian están hace 2 enfrente. años y no lo salen a cuestionar. Y hay muchos dirigentes que tienen reuniones privadas y que tampoco salen a preguntar. Y está bien, pero bueno. Yo creo que se igual, le pide más a Juan Grabois que, sí, o sí. por lo menos yo a Pichetto, si se reúnen, me da igual. Digo, no me importaría porque no me parece que me deba nada. Creo que se le pide más porque también se espera más de quienes están enfrente y está buenísimo que se aclare que están enfrente. Che, nos quedan... querías No, una pregunta sobre otro tema, pero Dale, si dale. querés encarar, sobre lo que fue la despedida del Indio Solari. Iba a preguntar por eso. Bueno, que se vio un trabajo mancomunado, ¿no? De sectores del peronismo que no se hablaban hace mucho tiempo, el municipio de Avellaneda, la gobernación, la Cámpora con Máximo Kirchner al frente. La respuesta de esos sectores es, bueno, frente a semejante acontecimiento, teníamos que dejar de lado las diferencias. Te pregunto si ese acontecimiento y la situación de emergencia no puede extenderse, ¿no? a lo que está atravesando la Argentina y si no deberían continuar ese diálogo. ¿Cómo lo ves? Yo coincido con lo que decís, para mí tiene que continuar, así como el indio nos unió a un sector del campo nacional y popular, creo que eso se tiene que empezar a fortalecer. Estamos en un momento muy difícil y no nos pueden unir solamente los momentos tristes, digamos, ¿no? Entonces tenemos que entender que tenemos que seguir por ahí, que hay que juntarse, que hay que dialogar, que hay que entender que el pueblo está esperando algo de la dirigencia política, ¿no? Por eso me parece que esto fue para mí un primer paso que hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que discutir mucho hoy la situación que está viviendo nuestro pueblo. En la provincia de Buenos Aires, con el gobernador, tenemos que discutir mucho lo que está pasando. Yo soy una de las que cree que en los momentos donde no son años electorales hay que profundizar lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien para fortalecerlo y lo que está mal para corregirlo. Una de las cosas que me parece importante decirlo, y voy a aprovechar la instancia, es el programa de mesa, no sé si saben, que está suspendido. Bueno, yo lo dije y lo vuelvo a decir, me parece que es un error, que si el peronismo, el campo nacional y popular dice que la prioridad son los pibes y los jubilados, nosotros no podemos sacarle los alimentos a los pibes, entonces hay que repensar eso. Nosotros estamos trabajando una propuesta también para el SATCALDE, porque no solamente vamos a llevar críticas, sino pensamos que no se puede ajustar por ahí, ¿no? Por más que después eso vaya por otro lado. Y eso es una política directa a las mesas de los argentinos, de los bonaerenses, que no la podemos sacar en un momento donde el gobierno nacional no está llevando mercadería. Entonces, es una forma de marcar lo que está mal, pero para sumar, digamos, ¿no? Para sumar. Y creo que eso es... Hoy tenemos que corregir, tenemos que pensar cómo hacer para mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, cómo hacemos para mejorarle la vida a la gente dentro de las posibilidades que tenemos, teniendo un gobierno que claramente está haciendo recorte y está haciendo que cada vez la vida de las familias sea más difícil. Y bueno, y frente a eso tenemos que construir también un programa de gobierno y una alternativa para las elecciones que vienen, y para eso me parece que hay que discutir también quiénes somos, ¿no? Vos nombrabas a Pichetto hoy, bueno, yo te puedo nombrar otros sectores que dicen que tenemos que discutir el déficit cero o que tenemos que dejar todo como está porque no hay que tocar nada del gobierno. Por el Milei. orden Bueno, macro. nosotros creemos que no. Así que un poco nuestro espacio político viene a discutir esas cosas. Y hace un par de meses acá Juan Grabois dijo que si no había otro que representara esos valores, él iba a ser candidato, pero que buscaba también engrosar una propuesta más amplia. Un par de meses más tarde, ¿en qué están trabajando pensando en el 2027? ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo ven a Patria Grande dentro del espacio más amplio del peronismo, de la oposición, de cara al año que viene? Nosotros trabajando el programa de emergencia, pero mi candidato es Juan Grabois. Después veremos, falta mucho para hablar de candidatos, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo en un momento de tanta incertidumbre que hay alternativa. Después veremos quiénes son los compañeros que están mejor posicionados para llevar adelante esto, pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un programa. O sea, no queremos un frente amplio para solamente ganarle a Milei, que esté vacío de contenido, sino queremos tener acuerdos políticos que después lo cumplamos y que el que esté mejor posicionado lo lleve adelante.
Natalia, muchísimas gracias por esta visita, por haber estado acá un rato con nosotros, contándonos de este plan de emergencia que están armando, también de lo que va a ser la presentación de tu libro. Y bueno, esperamos seguir charlando seguido y con novedades que esperemos sean más auspiciosas para todos los argentinos la próxima vez. Bueno, muchas gracias.